Hola, ¿cómo están? Este es Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Creo que cuando estén escuchando esta enseñanza, México ya le habrá metido un par de goles a Corea del Sur. Y eso lo digo por fe, esperando que disfruten ese juego. También esperando que pongan atención a esta enseñanza, porque es necesario hacer que tu fe florezca. Dicho esto, te voy a abrir la enseñanza número 534. El tema: haz que tu fe florezca. Voy a hacer esta enseñanza con el deseo de que todos ejercitemos la fe. Realmente, a mí me parece muy interesante que Dios mismo dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. Así que la fe juega un papel muy importante en nuestra vida cristiana. Y hoy hablaré de esos casos en los que parece que la fe se murió, se acabó o quedó atrapada entre dos muros. Sin embargo, como la fotografía de portada, la fe puede florecer aún entre las grietas. Ponte cómodo, trae una bebida refrescante, tranquila, de las que vas a utilizar cuando estés viendo el partido de México. Trae tu libretita de notas y es tiempo de suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Si escuchas mi voz un poquito diferente, realmente tengo mi garganta un poquito malita. Así que haré mi mejor esfuerzo. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Inicio con una pregunta. ¿De dónde viene la fe? Respuesta. La fe viene de Dios porque es el instrumento que Él utiliza para traer la salvación a su pueblo. Dios da la fe por su gracia y misericordia, y solo lo hace porque nos ama. Estudia Efesios 4:5. Y la fe viene de Dios en forma de don. Estudia Efesios 2:8. Recuerda que un don no se gana por el esfuerzo, la acción o una palabra amable. Y no se da porque el que la da espere un don a cambio. Bajo cualquiera de estas condiciones, un don no sería un don. Pero la Biblia es muy clara en decir que la fe es un don, porque Dios merece toda la gloria por nuestra salvación. Si el receptor de la fe pudiese hacer algo para merecer o ganar el don, tendría todo el derecho a jactarse. Estudia Efesios 2:9. Pero tal jactancia está excluida. Estudia Romanos 3:27. Realmente, Dios desea que los cristianos creyentes y congregantes entiendan que no han hecho nada para ganarse la fe. Es solo por lo que mi Señor Jesús hizo en la cruz que Dios le da a alguien la fe. Estudia Efesios 2:5. Recibir la fe no es una obra. La salvación de Abraham dependía de la fe en Dios, a diferencia de cualquier obra que Abraham pudiera realizar. Segundo énfasis. Si estás pasando una situación en la que tu fe está a prueba o sientes que estás atrapado entre dos muros, pide al Espíritu Santo que guíe y verás que tu fe florecerá. Saber que la fe de salvación procede únicamente de Dios debería animarte como cristiano creyente y congregante, según Romanos 12:3, que dice: no tener más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener. Es Dios quien decide la medida de fe que cada uno recibe. En Primera de Timoteo 1 del 13 al 14, el apóstol Pablo da un ejemplo de humildad piadosa y deben tener los cristianos creyentes y congregantes cuando contemplan su propia fe.
habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se abra en Cristo Jesús. O sea, que Pablo entendió que la fe en mi Señor Jesús le fue concedida por la gracia de Dios a pesar de su vida pecaminosa. Estudia 1 Corintios 4:7. Hay un versículo que especifica claramente la manera o el medio en que Dios da la fe a los cristianos creyentes y congregantes. ¿Sabes tú cuál es ese versículo? Si no lo sabes, es Romanos 10:17, que dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. O sea, que es la palabra de Dios la que produce la fe. Un cristiano creyente y congregante puede recibir fe mientras escucha una enseñanza de las que yo subo en YouTube o en Facebook. O también la puede recibir en su congregación mientras escucha un sermón. Algunas veces la puedes recibir mientras estás leyendo tu Biblia, especialmente sobre mi Señor Jesús. O sea, que cualquier momento en el que el verdadero evangelio de mi Señor Jesús sea comunicado, ahí hay fe. Por eso, yo recomiendo que los cristianos creyentes y congregantes de todo el mundo obedezcamos a mi Señor Jesús acerca de la gran comisión de Mateo 28, del 16 al 20, y le cuenten al mundo que mi Señor Jesús ha hecho por la humanidad. Tercer énfasis. La fe no es producto de la convincente presentación de un predicador, de su elocuencia o incluso de su solidez teológica. La fe viene a través de oír el mensaje de mi Señor Jesús, y este es el medio que Dios eligió. Por tanto, no hay otro. Sin embargo, todo aquel cristiano creyente y congregante que desee aumentar su fe debe pedirla, y Dios se la dará gratuitamente, lo que es bueno a todo el que se lo pide. Estudia Lucas 11 del 9 al 12. Y es bueno pedir que aumente la fe. Estudia Lucas 17:5 y Marcos 9:24. Mi Señor Jesús oró para que la fe de Pedro fuera fortalecida. Lo puedes leer en Lucas 22:32. Como cualquier don de Dios, es nuestra responsabilidad ejercer el don y no volvernos complacientes, perezosos o apáticos. Estudia Romanos 12 del 1 al 2. Todo cristiano creyente y congregante puede encontrar consuelo y tranquilidad, sabiendo que su fe proviene de Dios, porque Él ha dicho que terminará la buena obra que ha comenzado. Estudia Filipenses 1:6. Dios es el autor y perfeccionador de la fe. Estudia Hebreos 12:2 y Romanos 8 del 29 al 30. Sin embargo, ten mucho cuidado con nuestro adversario, Satanás el diablo, ya que en este mundo moderno es muy común que los cristianos creyentes y congregantes mantengan su fe oculta o en privado, ya que si nadie sabe en qué cree, la vida parece menos complicada. Cuando no permitimos que la fe influya en lo que decimos o hacemos, somos libres de vivir como lo hace el resto del mundo. Nuestro lenguaje, nuestra opinión política y nuestras acciones no ofenderán a los creyentes, ni harán que te persigan y que ocupemos las iglesias para hacer negocio buscando ganancias económicas, estatus y seguridad. Pero estas son ganancias temporales, por lo tanto, ten mucho cuidado. Al vivir nuestra fe cristiana, nuestro trabajo debe durar para la eternidad.
Cuando vivimos nuestra fe en mi Señor Jesús, no solo promovemos la verdad sobre Dios, sino que también nos beneficiamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Cuarto énfasis. Voy a cerrar esta enseñanza diciendo que cuando vivimos nuestra fe, nos preocupamos menos. La ansiedad por el dinero, la muerte y otras de las cosas que causan depresión disminuyen grandemente y aprendemos a orar por todo. Estudia Filipenses 4:6. Siempre damos gracias por todo y tenemos la confianza de que Dios nunca permitirá que el justo sea sacudido. Estudia el Salmo 55:22. Por lo tanto, si es tu caso y estás pasando una situación en la que tu fe ha disminuido y quedó atrapada entre muros de concreto o paredes, busca ser ministrado en liberación, porque será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre, y cuando eso ocurra, verás que tu fe florecerá. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te doy toda la gloria y toda la honra, especialmente por tu misericordia conmigo, porque me has dado la fe para seguirte, para buscarte, para que a pesar de las circunstancias, mantengo mis ojos puestos en mi Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Atrae hacia ti, Padre, a todos aquellos que no te conocen. Auméntale su fe. Que todos busquen una mejor relación con mi Señor Jesús y estar más que preparados para su pronto regreso. Te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.